Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta sesión de clase el día de hoy. Es un honor para mí estar en esta ocasión con todos ustedes que se encuentran aquí presentes, expectantes de lo que va a venir a ser el desarrollo de esta sesión de clase, que tenemos 2 horas de sesión de clase hasta las 9:30, donde, como les acabo de señalar, vamos a mencionar tópicos muy importantes, fundamentalmente relacionados a los temas de la autoría y la participación dentro del contexto de un proceso de investigación, ¿ya? Y dentro de las cuestiones generales que es importante que nosotros desde luego tengamos en cuenta, tengamos en presente a efecto de poder evidenciar la importancia sobre todo de cómo es que a través de la existencia fundamental de estas premisas iniciales vamos a poder señalar de qué manera será el comportamiento de aquel sujeto con condición especial, en el caso de la teoría de la infracción del deber, o aquellos comportamientos de los delitos de propia mano, como en los casos de la teoría del dominio del hecho. Es decir, vamos a empezar mencionando algunos tópicos importantes de esta gran teoría existente, porque ustedes saben que nosotros dentro del marco del proceso encontramos una serie de teorías. De hecho, encontramos una serie de teorías, estimado participante, que están relacionados a los contextos, por ejemplo, del comportamiento por parte del sujeto activo, del sujeto cualificado. Yo siempre hago mención a la existencia de una gran infinidad de teorías. Nuestro derecho penal obviamente está en el marco de las cuestiones teóricas, pero fundamentalmente encontramos una teoría, ¿no? Teoría que es denominada la teoría del delito. En el caso del contexto de la teoría del delito, estimados participantes, nosotros debemos evidenciar una serie de elementos dentro del aspecto de la teoría del delito. Y lógicamente esto deviene de si nosotros venimos a hacer un contexto pentapartita, tripartita o bipartita, de ahí se van señalando exclusivamente cada uno de estos elementos existentes de lo que vendrá a ser, doctores, la teoría del delito. Vamos a repasar conjuntamente con ustedes cada uno de los elementos. Vamos a repasar juntamente con ustedes me van a ayudar, ustedes tienen el chat, a través del chat, estimado participante, podemos tener una mayor interacción, ¿de acuerdo? Una mayor interacción con cada uno de ustedes, entonces a través del chat yo los puedo leer, ustedes pueden formular sus preguntas, participan de forma directa también, y puedo yo leer cada uno de los comentarios que ustedes tienen, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces si yo hablo de la teoría del delito, empecemos señalando sus elementos. Primera pregunta que yo les voy a formular. ¿Cuáles, fíjense ustedes, doctores, cuáles vendrán a ser los elementos de la teoría del delito? Primera pregunta que les formulo. ¿Cuáles vienen a ser los elementos de la teoría del delito? Y no lo digo cuánto. Ahora, estoy hablando desde el contexto pentapartita, lógicamente, para señalar los elementos de la teoría del delito. Entonces los escucho, doctores, o los leo, mejor dicho. ¿Cuáles vendrán a ser los elementos de la teoría del delito? Tengo una primera participación, Ernesto, me dice la acción, pero ahí empezamos mal, porque técnicamente la acción no es el primer elemento de la teoría del delito, ojo, ¿ah? La acción no viene a ser el primer elemento de la teoría del delito. Porque tenemos reproche de punibilidad que se puede dar por un hacer o se puede dar por un no hacer. ¿De acuerdo? Se puede dar, reitero nuevamente, por un hacer o un no hacer. Entonces, la tipicidad, la acción no es el primer elemento. Claro. Vamos entonces aquí. El primer elemento que encontraremos es técnicamente lo que viene a ser la conducta. La conducta que es, bueno, una conducta humana, valga la redundancia en todo caso, porque así lo van estipulando, pero la conducta debiera ser en el primer elemento de la teoría del delito. Dicha conducta puede dividirse en un hacer o un no hacer, ¿no? Entonces, si yo hablo de la conducta por un hacer, obviamente hablo de la conducta por acción. Hablo de la conducta por acción, pero la conducta no solamente se da por un hacer, por un realizar algo, y ahí devenimos en el contexto del movimiento corpóreo que realiza el sujeto activo para realizar una acción contraria a norma, sino que lo que vamos a ver es que no solamente existe el reproche de las conductas por un hacer, sino que existen reproches también por una omisión.
Entonces ahí evidenciamos las conductas omisivas o de omisión que también tienen un reproche de punibilidad, ¿no? De hecho, la omisión, doctores, fíjense, tiene una serie de divisiones, porque yo puedo encontrar la famosa omisión propia y aparte de la omisión propia, ¿qué es lo que también yo podría establecer, doctores? Tengo omisión propia, punto número 1, pero aparte de la omisión propia, ¿será también, doctores? Siguiente pregunta, aparte de la omisión propia, ¿qué encontramos? O sea, yo tengo omisión propia, pero también existirá la omisión. Omisión propia y omisión impropia, por supuesto, omisión impropia, pues, doctores. Ahora, estos tienen una serie de nombres también, porque la omisión propia, ¿cómo se le conoce también, doctores? Omisión propia como omisión pura, ¿no? Así se le establece, la omisión propia o omisión pura. ¿Cómo lo identificamos? Porque dentro del ordenamiento jurídico lo encontramos como conducta omisiva. Ejemplo, el artículo 149 del Código Penal, cuando nos habla el que omite prestar alimentos. Entonces, el cuadro tipológico en el tipo penal lo establecemos como conducta omisiva. La omisión impropia también tiene una denominación. Pregunta, ¿cómo se denomina si la omisión propia y la omisión pura? La omisión impropia, ¿cómo se denomina, doctores? ¿Cuál es la denominación de la omisión impropia? Claro, comisión o omisión por comisión, ¿no? Así se denomina, omisión por comisión. Entonces yo tengo, y fíjense que estoy hablando del primer elemento del contexto de la teoría del delito. Luego de ese primer elemento, vayamos recién al segundo elemento de la teoría del delito. Si yo tengo conducta, ¿qué tendremos, doctores? Después de la conducta, vamos. Tengo conducta y después de la conducta, ¿qué encontramos? Conducta, la conducta tiene que estar subsumido dentro del ordenamiento jurídico. En buen cristiano tiene que encontrarse subsumida dentro de lo que viene a ser nuestro tipo penal, nuestro código penal. Entonces, yo tengo una conducta que al ser subsumida tendría que entender que la conducta tiene que ser típica, ¿no? La conducta típica. Si yo hablo de la conducta típica, no es tan sencillo como decir, bueno, lo que pasa es que la conducta se va a subsumir en un determinado tipo penal y punto. No se trata de ello, sino que en las cuestiones de estos aspectos fundamentales de subsunción, lo que nosotros vamos a encontrar es el análisis, por ejemplo, de lo que viene a ser el tema de la imputación. Siempre se analiza contexto de imputación dentro del marco de la tipicidad, y ahí lo que vamos a encontrar es una división también, porque en la imputación va a tener dos aristas: imputación objetiva del comportamiento y aparte de imputación del comportamiento tenemos imputación del resultado. Ahora, sin perjuicio que en el análisis del contexto de la tipicidad vamos a hablar lógicamente lo que es dolo o lo que es culpa, ¿no? Que tienen análisis como concerniente a la teoría evolutiva, a la teoría cognitiva, por ejemplo, el dolo. Y a la tipicidad tiene una mención muy interesante, muy aparte, ¿no? Que es el segundo elemento. Y después de la tipicidad tenemos un tercer elemento. Pregunta, ¿cuál es el tercer elemento que yo puedo enmarcar dentro del contexto de la teoría del delito? Porque ya tengo conducta, tenemos tipicidad. ¿Y qué nos falta como tercer elemento de la teoría del delito, doctores? ¿Cuál vendrá a ser el tercer elemento de la teoría del delito? La ¿cómo se denomina, doctores? La antijuricidad. Ya, la antijuricidad viene a ser el tercer elemento de la teoría del delito. Reitero, la antijuricidad. La antijuricidad es el conocimiento del injusto penal, pero yo tengo que analizar ese injusto penal a través de qué, doctores. Voy a analizarlo a través de la existencia de lo que se denomina, por ejemplo, ¿qué viene a ser la legítima defensa? ¿Qué viene a ser el consentimiento? ¿Qué viene a ser obrar por lo que establece la ley o la norma?
es un estado de necesidad justificante, doctores, ¿no? La antijuricidad se analiza a través de algo muy importante como vienen a ser las causas. ¿Cómo se denomina, doctores? Tengo antijuricidad y voy a tener las famosas causas de justificación. Tengo causas de justificación, o sea, no solamente encontramos el contexto de antijuricidad por sí solo, sino que yo tengo que dominar lo que son las causas de justificación. Por ejemplo, la legítima defensa es una causa de justificación. Hablamos de legítima defensa, hablamos de un contexto de causa de justificación. Entonces tenemos como un primer elemento los contextos de conducta, los contextos de tipicidad, la cuestión de antijuricidad y luego viene otros elementos adicionales como vamos a ver a continuación. Si yo tengo conducta típica antijurídica, vayamos al cuarto elemento. ¿Cuál será el cuarto elemento, estimados doctores? ¿Cuál es el cuarto elemento? A ver. ¿Cuál es el cuarto elemento, doctores? Vamos analizando aquí. Conducta típica antijurídica. ¿Y qué deviene acá, doctores? En el contexto de culpa. Claro, culpabilidad, pues, doctores. Culpabilidad. Es decir, encontramos un cuarto elemento que viene a ser la culpabilidad. Sin embargo, tampoco se analiza por sí solo la culpabilidad, porque si la antijuricidad se analiza a través de las causas de justificación, la culpabilidad tiene causas de, ¿cómo se denomina en el contexto de la culpabilidad? Causas de inimputabilidad. ¿Ya? Inimputabilidad. Entonces, analicemos esos factores, doctores. La culpabilidad se analiza bajo el imperio de lo que son las causas de inimputabilidad. Y por último, porque ya tengo hasta aquí, conducta típica antijurídica culpable. ¿Cuál vendrá a ser el otro elemento? Ya tengo, mira, conducta típica antijurídica culpable. ¿Y cuál vendrá a ser, doctores, el último elemento de la teoría del delito? ¿Cuál es el último elemento? ¿Cuál es el último elemento, doctores, de la teoría del delito? Porque tenemos hasta aquí conducta típica, antijurídica, culpable. ¿Y cuál vendrá a ser el otro? Punible, pues. Claro. La punibilidad. Entonces, no nos olvidemos, doctores, que encontramos estos 5 elementos, ¿no? En el contexto de la teoría del delito. Encontramos conducta, vamos a recapitular rápidamente, conducta que se da de dos maneras. Lógicamente se establece que es una conducta humana, pero la conducta humana se puede dar por un hacer y ahí establecemos los criterios de la acción, pero también la conducta se puede dar por una omisión y ahí tenemos dos divisiones. La omisión técnicamente propia que se encuentra establecido dentro del ordenamiento jurídico o la omisión impropia que tiene una denominación por omisión por comisión. Lógicamente el análisis de la omisión propia es mayor porque yo tengo que hacer peculiaridades del tipo objetivo desde el contexto de la posición de garante hasta peculiaridades del tipo subjetivo donde vamos a evidenciar la existencia del dolo eventual. Después de ello hemos señalado el contexto de la tipicidad y yo les he mencionado que algo bastante interesante sobre todo dentro de reglas procesales actuales es tener que ver los temas de imputación. Por ejemplo, un requerimiento acusatorio necesita obligatoriamente de una imputación. Hay que imputar a una persona sobre la comisión de un delito, por supuesto que sí, y ahí lo vamos a encontrar en un requerimiento acusatorio, por ejemplo. Entonces tenemos la imputación. La imputación tiene dos divisiones, porque podemos evidenciar imputación objetiva del comportamiento, punto número 1, o punto número 2, puede encontrar imputación objetiva del resultado. Reitero nuevamente, puede encontrar imputación objetiva del comportamiento o puede encontrar, doctores, fácilmente imputación objetiva del resultado, cualquiera de los dos. Sin perjuicio del análisis naturalmente de lo que es el dolo y la culpa, si hablamos dolo, las conductas dolosas son conductas con intención, el dolo de hecho se establece que viene a ser la conciencia y voluntad para realizar un hecho contrario a norma,
pero la culpa no es otra cosa que la negligencia existente, la inexperiencia que una persona podría tener. No existe un grado de intencionalidad de la comisión de un delito, pero por el actuar negligente se va configurando esto. Entonces después hemos mencionado la antijuricidad, que no es otra cosa que el conocimiento del injusto penal, pero hemos dicho que la antijuricidad no se analiza por sí solo, sino que la antijuricidad siempre se va a tener que analizar a través de lo que son las causas de justificación. Por ejemplo, legítima defensa es una causa de justificación. El lograr el cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho viene a ser, doctores, una causa de justificación. El consentimiento es una causa de justificación. ¿De acuerdo? Podemos hablar luego de otros factores como viene a ser el contexto del principio de confianza. Dependiendo de la naturaleza, también va a encajar dentro de lo que viene a ser una causa de justificación. Y luego hemos mencionado el criterio de la culpabilidad y dentro de ello podemos evidenciar las causas de inimputabilidad y, por ejemplo, la minoría de edad es una causa de inimputabilidad. Sabemos, ¿no? La minoría de edad de un individuo, de una persona, es una causa de inimputabilidad. Minoría de edad, causa de inimputabilidad. Y finalmente llegamos a los criterios de punibilidad, que no es otra cosa que el reproche penal a la conducta, a pesar que muchos prefieren establecer, doctores, que los criterios de punibilidad vayan a los contextos de la teoría de la pena. ¿Ya? Muy bien. Entonces, todo claro con los elementos de la teoría del delito. Excelente. Vamos a pasar, borro la pizarra, ¿de acuerdo? Borro la pizarra para hablarles de otras teorías, para luego recién aterrizar a lo que viene a ser autoría y participación. ¿Ya? Muy bien. Pregunta, doctores. Pregunta. Aparte de la teoría del delito, que es la que hemos señalado en esta oportunidad, ¿qué otras teorías más podríamos encontrar? Pregunta de la clase. A ver, yo les acabo de mencionar una teoría muy importante y grande, que es la teoría del delito. Lo voy a poner mucho más arriba para que podamos tener mayor espacio. Entonces hablamos de teoría del delito, que para muchos es la madre de todas las teorías, pero puede evidenciar la existencia de otras teorías más, ¿no? O sea, aparte del criterio contexto de teoría del delito, podemos evidenciar nosotros, doctores, la existencia de otras teorías distintas a la teoría del delito. Por ejemplo, otra teoría que está relacionada a la conducta, al comportamiento. ¿Qué otra teoría podríamos hallar, doctores, que está relacionada a la conducta, al comportamiento del sujeto activo? ¿Cuál se llamará la otra teoría? Por acá me dicen la teoría del caso, Carolina. Sí, pero la teoría del caso es más de un contexto procesal. No digo que está mal, pero es más de un contexto procesal. Teoría de la pena, sí, también puede ser, pero existe otra teoría, doctores, que está acontecido. Muy bien, John, excelente, John. Claro, lo que vamos a encontrar, doctores, es una famosa teoría que se denomina teoría del dominio del hecho. ¿Ya? Esta es una teoría muy importante que nosotros vamos a encontrar, que es la teoría del dominio del hecho. ¿Quién me señala en qué consiste la teoría del dominio del hecho? ¿En qué consistirá, estimados participantes, la denominada teoría del dominio del hecho? ¿En qué consiste? A ver. ¿En qué consiste, doctores, la teoría del dominio del hecho? Ok, muy bien. A ver, vamos a ver. ¿En qué realiza la conducta? Ya puede ser, pero la teoría del dominio del hecho, doctores, está relacionado al movimiento corpóreo de la acción. ¿Ya? Todos nosotros, absolutamente todos nosotros, por ejemplo, podríamos levantar la mano, entiendo yo, levantar la otra mano, mover los hombros, etcétera. Es decir, técnicamente tenemos un dominio de la acción, un movimiento corpóreo. Realizamos, de hecho, técnicamente, diariamente, varios movimientos corpóreos. Estos movimientos corpóreos que nosotros desarrollamos están dentro del marco de lo que viene a ser
el dominio de la acción, el dominio del hecho, porque lo que yo le decía es lo que finalmente nosotros podríamos desarrollar, ¿no? Mover la mano, levantar el codo, en fin, todo esto que les acabo de señalar devienen, doctores, en un contexto bastante importante, como viene a ser el dominio de la acción, ¿no? El movimiento corpóreo para realizar algo, para ejecutar algo, todo ello deviene, doctores, en un dominio de la acción, en un comportamiento de esa naturaleza o de esa magnitud. Entonces, la teoría del dominio del hecho está relacionada también a los denominados delitos de propia mano, ¿ya? Así lo llaman, delito de propia mano, que no es otra cosa, como les digo, el contexto del dominio de la acción, de realizar una conducta contraria a norma, etcétera, devienen a ser en esos factores del dominio de la acción. A través de la teoría del dominio del hecho, tenemos delito de propia mano, realizamos una acción, realizamos un comportamiento, etcétera. Y podemos evidenciar de una forma bastante interesante en el caso del dominio de la acción, porque todo accionar que nosotros realizamos deviene, por ejemplo, en un comportamiento que va a ser materia de análisis. Yo le voy a preguntar, yo tengo aquí a una persona, a ver, se me ocurre el nombre, Pepe. Pepe ve una billetera que contiene 200.000 soles, se me ocurre, es una gran cantidad, ¿no? Pepe tiene una billetera que tiene un total de 200.000 soles. Reitero nuevamente, Pepe consigue una billetera en cuyo contenido encontramos 200.000 soles. Entonces Pepe se acerca a la billetera, lo toma en su poder la billetera, lo coge del lugar que le pertenece a otra persona y se lo lleva. Se lleva Pepe la billetera. La pregunta es, ¿qué delito habrá cometido Pepe? ¿Pepe cometió algún tipo de delito, doctores? Pregunta la clase. Si tú ves una billetera que sabe que no te pertenece, que se encuentra en la esfera de dominio, que pertenece a otro individuo, lo coges, es decir, lo tienes en tu poder y lo llevas a otro lugar, ¿qué marco de delito se cometió? Por lo general, obviamente, un delito contra el patrimonio. En ese delito contra el patrimonio, doctores, será un tipo de hurto, denominado, como ustedes muy bien lo señalan, un hurto simple, pues, ¿no? Un denominado hurto simple, ¿no? Porque vemos que Pepe vio una billetera que no le pertenece, ejecutó un movimiento corpóreo, lo tuvo en su poder y se lo llevó. Pero ahora pongamos como ejemplo que acá aparece la figura del gran Ricardo. Tengo a Ricardo acá. Entonces mi gran amigo Ricardo es el que tiene la billetera. Pepe lo ve caminar a Ricardo con la billetera y dice, no, pues, en mi momento voy a ver. Entonces Pepe dice, mira, yo tengo a Ricardo que está teniendo la billetera, tiene en su poder la billetera y dice, lo voy a quitar. Entonces lo que hace Ricardo es tener la billetera con todas sus fuerzas y no permite que se lo quiten. Entonces Pepe golpea a Ricardo. No solamente lo ha agredido porque le rompió la cabeza, le rompió el labio y se llevó la billetera. La pregunta es, ¿qué delito cometió Pepe? ¿Qué delito cometió Pepe contra Ricardo? Que es obviamente el agraviado. ¿Qué delito cometió? ¿Qué delito cometió, doctores? A ver, ¿cómo se llama el delito? Robo, pues es un robo agravado. Ahora, ¿qué diferencia encontramos entre hurto y robo? En el contexto del patrimonio, ambos son tipos penales cuyo bien jurídico es el patrimonio. Pero lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, del hurto, tú te llevas la billetera y lesionas el patrimonio tal vez de otro individuo, de otra persona, quien es el titular de la billetera, pero solamente queda hasta ahí. En cambio, si Pepe ve a Ricardo con ganas de agredirlo, golpearlo, y dicho sea de paso, lo golpea, no solamente lesionó el patrimonio, sino que lesionó también, aparte de ello, su integridad corpórea. Entonces, fíjense ustedes que tenemos dos bienes jurídicos tutelados, ¿no? Y así podemos evidenciar, doctores, en cualquier delito,
donde evidenciemos dominio de la acción. Movimiento corpóreo, evidenciamos dominio de la acción por parte del sujeto activo, ¿no? Pero vamos a ver, claro, en el caso de violación, vayamos, analicemos un poco estas cuestiones para luego ver algunos criterios de autoría y participación. A ver, ustedes saben, mismo ejemplo, ¿no? Bueno, o mejor vamos a ver en el análisis del tipo penal. Pregunta, doctor, y yo sé que ustedes me pueden decir, no es necesario que nosotros seamos codigueros, que el código, etcétera, pero es necesario tenerlo en cuenta. Por ejemplo, pregunta a la clase. Mire, ¿en qué tipo penal del código o en qué artículo encontramos el delito de violación, doctores? ¿En qué artículo encontramos el delito de violación? A ver, ¿no es acaso que lo encontramos en el artículo 170 del Código Penal? ¿Cierto? Artículo 170 del Código Penal, ¿de qué nos habla? Del delito de violación. Ahora, 170 del Código Provincial Penal no, pero 170 del Código Penal. El caso del delito de violación pregunta, ¿tipo penal especial o tipo penal genérico, doctores? Delito de violación, ¿tipo penal especial o tipo penal genérico? Es un tipo penal genérico, porque incluso el pronombre nominal es él, ¿no? El que, y el que hace referencia tanto a un varón o puede hacer referencia a una mujer. Entonces sabemos que el sujeto activo del tipo penal del artículo 170 viene a ser él, y él podría ser un varón técnicamente o bien podría ser, digamos en este caso, una mujer. Cualquiera de los dos, en base al basamiento del artículo 170 del Código Penal. Lo que nos interesa aquí es establecer algunos cuadros tipológicos bastante interesantes porque ¿cuál tiene que ser la conducta de este sujeto activo? ¿Qué conducta tiene que tener primigeniamente el sujeto activo para la configuración del delito regulado en el artículo 170 del Código Penal, doctores? ¿Cuál es el comportamiento que tiene que hacer? Ya, acá Gisela me dice acceso carnal, pero el acceso carnal es lo que finalmente se materializa en la configuración del cuadro tipológico. Antes del acceso carnal tendría que existir algo más para el grado de configuración del delito de violación. Por ejemplo, ¿qué nos dice el artículo 170? ¿Alguno de ustedes tiene su código? ¿Tienen su código, doctores? ¿Tienen su código? Si ustedes tienen su código, y estoy seguro que sí lo tienen, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La indemnidad, ya sé, pero acá por ejemplo me dice, mira, la afectación de la dignidad sexual o libertad sexual sea menor o mayor de edad. Luego me dice el que con violencia y grave amenaza y a violencia su coacción, empleo, claro, ahí vamos viendo, porque ¿qué es lo que vamos a encontrar? Para la configuración de un grado de delito de violación, doctores, ojo con lo que decimos, ¿ah? Para la configuración del contexto del artículo 170 del Código Penal que nos habla de la figura del delito de violación, lo que nos va a establecer a nosotros es que la conducta por parte del sujeto activo primigeniamente se va a dar a través del uso de lo que viene a ser violencia. Pero ¿qué tipo de violencia, doctores? Esto tenemos que avanzar rápido. ¿Qué tipo de violencia? Violencia psicológica, violencia sexual, que yo sé que en el artículo 170 encontramos el contexto de violencia sexual, pero primigeniamente el contexto de violencia, ¿cómo tiene que ser? Una violencia, ¿cuál es la violencia, doctores? Física. ¿Y cómo es la violencia física? Pues la violencia física va a traer la materialización en el cuerpo de la víctima. Por ejemplo, una persona con violencia física, doctores, corporalmente, ¿qué arroja? A ver, espero que nunca les haya pasado, pero si en algún momento les han agredido, les han golpeado, ¿ya? Entonces han sufrido de violencia física. ¿Y qué manifestaciones corpóreas a la violencia física una persona tiene, doctores? A ver, ¿qué manifestaciones corpóreas a la violencia física? Si te dan puñete, patadas, coscorrones, puntapiés, cabezazos, ¿de acuerdo? O sea, te golpean. El producto de esa golpiza que te han dado, corpóreamente, ¿qué se arroja? ¿Qué evidenciamos? Si esta persona pasa el reconocimiento médico legista, entonces vamos a evidenciar equimosis, moretones, rasguños, cortes, ¿cierto? Producto de la agresión.
Entonces, en el contexto de violencia física, encontramos esa materialización de agresiones a la integridad corpórea. Pero la pregunta posterior es si necesariamente, y ustedes me van a ayudar, si en el artículo 170 del Código Penal, que hablábamos de la figura del delito de violación, pregunta doctores, ¿necesariamente tenemos que encontrar agresión corpórea? ¿Necesariamente, doctores, se encuentra violencia física en el delito de violación? Reformulo en todo caso mi pregunta en el sentido, ¿será posible que exista la configuración del delito de violación sin que haya existido, doctores, agresión física? ¿Es posible o no? Ya, usted me dice no necesariamente. Tengo a César levantó la mano. No sé si le podemos habilitar el audio, ¿sí? A ver, a César, ustedes saben que pueden participar por audio también. De hecho, si participan ustedes por audio, mejor, porque así tenemos una mejor interacción, doctores. A ver, si podemos habilitar a César. ¿Quién levantó la mano? ¿Sí? Sí, doctor César, ya se le activó su micrófono, por favor. Buenas noches con todos, buenas noches, doctor. No, doctor, no necesariamente hay que encontrar violencia física, porque en los médicos legistas en certificado de veces, doctor, ni siquiera se encuentra desgarro vaginal o cual sea bueno, la palabra Ya, exacta, la palabra técnica. No necesariamente te encuentras un desgarro vaginal o ya. Si no hay un violencia física, ¿qué podría haber? o sea, doctor, yo he visto certificado, yo he visto donde la víctima dice que hay violación, pero vas al certificado médico y ni siquiera No, no, encuentras un no. desgarro. No, no, no. Esto, digamos, es el resultado. Lo que yo digo. Si no hubo violencia física, ¿qué podría haber? Bueno, tocamientos. Ya, pero mira, el artículo 170 te dice grave amenaza. Y ahorita está muy bien, muchas gracias a la participación del doctor. Mira, vamos a ver ahora con ustedes cómo es la grave amenaza. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Qué harían ustedes? Mira, son 77 participantes hasta el momento. Ya no sé cuántos alumnos son en total, pero son 77 participantes que ahorita se encuentran. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo. Sábado por la noche. 8 de la noche, o sea, uno dice, hoy es sábado, el cuerpo lo sabe, entonces también tengo que ir a divertirme, pues porque no todo es estudio, no todo es capacitación, el cuerpo también necesita diversión. Entonces, te llama tu mejor amigo o tu mejor amiga, lo que fuera, y yo te voy a poner un caso, tu mejor amigo, borro esta parte para que se entienda, ¿ya? Tu mejor amigo te llama, ¿no? Y es un chico que mide 1,95 m. O sea, es altote, ¿no? 1,95 m y te llama. Entonces te dice, oh, ¿qué estás haciendo? Ah, pues estoy en mi casa. Mira, hoy es sábado. ¿Qué te parece si vienes, pedimos unas alitas y bueno, conversamos? Tú dices, bueno, es mala idea. Podemos ahí conversar, viendo una película, vamos a comer alitas. Entonces acudes al lugar voluntariamente. Ya en el departamento de esta persona, él saca pues un vino, te dice, bueno, después las alitas brindamos con un vino y estás tú brindando y de repente pues cuando ya avanza el vino, acá tu compañero se empieza a poner un poco cosquilloso. Entonces te empieza a insinuar cosas. Te dice directo, quiero estar contigo, esta noche vamos a estar los dos. Entonces tú le dices un momentito, quédate quieto, ¿no? ¿Qué pasa contigo? Yo no quiero estar contigo porque aparte de eso, no me gustas, qué sé yo, tengo pareja, lo que fuese. Entonces le dice, no, date quieto. ¿Y qué es lo que hace este chico? Este chico, ustedes ven una botella, ¿no? ¿Cuántos de ustedes juegan guaralino? No sé si es guaralino en cualquier lugar. Pero la persona coge la botella y ¡pum! Lo rompe. ¿Y con qué se queda, doctores? Con el pico de la botella. Y le dice, si tú gritas, o sea, pónganse ustedes en este caso, si tú gritas, te corto la cara y te corto la yugular. Y por si fuera poco, este sujeto saca un arma, aparte de la botella acá, con el arma acá y te apunta. Te dice, a ver, mira, este tiene silenciador. Dice, el silenciador dispara y nadie escucha y te mato si tú no dejas hacerte lo que yo deseo. Y aparte que es grandote porque mide 1,95 m y no sé cuánto me dirás. La pregunta es, ¿qué harías en ese momento?
Hay participación. ¿Qué harían, doctores? ¿Se lo mechan? ¿Se lo pechan? ¿Pelean con él? ¿O dicen ya perdí? ¿Qué harían, doctores? Muy bien, el doctor. A ver, no sé, yo les pregunto, bueno, ¿qué harían ustedes, doctores? ¿Me han entendido el ejemplo? Washington me dice, caballero no más. ¿Caballero no más qué? O sea, ya fue, ¿no? ¿O qué harían? A ver, me dice acá, dice, ya perdí. ¿Qué vas a hacer? Dime, pues. ¿Qué harías? ¿No? Morir con honor. No sé cómo es morir con honor. O sea, bueno, dice, bueno, no me voy a dejar, entonces, pum, te mata. Ya bueno, ¿no? Tu papá y tu mamá irán al velorio, etcétera. Ya me dejo, después lo denuncio. Bueno, no sé qué harían, te digo. Pero es que en ese momento hay personas, hoy estaba conversando, o bueno, estos 2 días estaba conversando con unos amigos que me han contado algunos acontecimientos que lógicamente les han sucedido. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues, doctores, a veces nos vemos envueltos en circunstancias, no sé si a ustedes alguna vez les han apuntado con algún arma. Entonces, si te apuntan con un arma, en ese momento lo que uno dice, piensas en tu familia, en tu hermano, en tus hijos, no quieres irte todavía al mundo de los capibaras, porque todavía quieres hacer muchas cosas acá en el planeta Tierra, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como ustedes me han dicho, ya perdí, haz lo que tú deseas, pero hazlo rápido, etcétera. Entonces, este pata de 1,95 m con la botella y todo eso, despliega, ¿no? Somete tu propia voluntad y consuma el acto. Entonces tú, como alguien me dijo, después de que esto ha pasado, me voy corriendo pues a la fiscalía, me voy corriendo al Ministerio Público, si no, sin pensarlo, voy corriendo al Ministerio Público y lo denuncio por el artículo 170 del delito de violación, que es lo que se va a disponer a ver que pase el reconocimiento médico legista. Que pase el reconocimiento médico legista. ¿Y saben ustedes qué es lo que evidencia? No existe no existen lesiones. No existen lesiones. ¿No? O sea, pasa el reconocimiento médico legista y no encuentran, doctores, lesiones corporales. Sí encuentran defloración. Pero esa defloración puede ser porque ella o él ha tenido relación, bueno, en el caso de la mujer, ha tenido relaciones sexuales que podrían haber sido consentidas, pero no le han golpeado, no está agredida. ¿Ya? Y su abogado defensor dice, como no hay lesiones, solamente hay defloración, no hay violación. Pero esa interpretación pues es inequívoca, porque el artículo 170 te dice que puede haber violencia física que sí va a acarrear golpes, arañones, puñetes y demás, pero puede existir grave amenaza. Y ustedes mismos me han dicho, ¿no? ¿Qué harían en ese marco situacional si existe grave amenaza? Bueno, no vamos a encontrar lesiones corpóreas, pero ¿qué acto de investigación podríamos desarrollar? Lógicamente tiene que pasar un examen psicológico. En el examen psicológico, doctores, ahí sí podríamos evidenciar los traumas postraumáticos posteriores a la configuración del hecho de violación. Porque ¿qué diferencia? O sea, a veces uno dice, pero ¿qué es lo que finalmente si no encontramos lesiones corpóreas? Por lo general, como alguien lo diría, si una persona estuvo con alguien y lo hizo de forma intencional, después de haber mantenido relaciones sexuales, ¿cómo termina? ¿Contento o molesto? Por lo general, contento, alegre, ¿no? Producto de la situación que se ha dado. Pero ¿ustedes creen que si la persona ha sido víctima del delito de violación, en el examen psicológico va a aparecer feliz? No, va a aparecer con secuelas, con miedos, con traumas, con temores, ¿no? Con vergüenza, en fin, varios factores propios de un contexto de la configuración del delito de violación, como les digo, encuadrada en el artículo 170 del Código Penal. Entonces, no necesariamente hay una agresión corpórea. Les voy a reformular. Miren,
Ahora les voy a preguntar algo bastante interesante. ¿Y es posible, doctores, que la víctima tenga lesiones? Fíjense con lo que les estoy preguntando. ¿Es producto que la víctima tenga lesiones? Que encontremos defloración, ¿no? ¿Y no exista violación? Pregunta. ¿Es posible que la persona haya sufrido algún tipo de lesión, de agresión? Encontremos corporalmente ello en la persona como rasguños, moretones y demás, y no haya violación. ¿Es posible o no es posible que la persona termine con el cuello rasguñado, con signo de haber sido ahorcado, con golpes en el hombro, en los pies, en la parte del vientre, y no haya violación o no? ¿Es posible o no es posible, doctores? Yo les pregunto, ustedes son como 77 participantes, necesito la participación de todos. ¿Es posible o no es posible que podemos estar en el marco de configuración del delito de violación, doctores? ¿Es posible o no es posible? A ver. ¿Posible o no posible, doctores? Mira, yo les voy a dar un término. ¿Ustedes han escuchado de las relaciones masoquistas? ¿Qué es una relación masoquista? ¿Quién me dice, doctores, quién es un sadomasoquista? ¿Quién es un masoquista, doctores? Ya puede ser el sadismo sexual, pero ¿quién es el masoquista? La persona que disfruta el dolor. Entonces, yo les voy a contar rápidamente. Esto era una pareja de masoquista. Bueno, la chica era masoquista, es decir, que cuando tenía relaciones le gustaba que la golpeen, ¿no? Que la ahorquen, que la castiguen con el San Martincito. Ustedes han visto el San Martincito de 3 puntas, que la golpeen. No sé si ustedes han visto la película Las 50 sombras de Grey. O sea, parecido a eso. Entonces, si no la sometían, ella estaba insatisfecha. Pero si la sometían, estaba muy feliz. Entonces, después de los actos sexuales, siempre terminaba con equimosis, rasguño, alguna moretón, porque lo que ella decía es, ahórcame. Entonces la ahorcaban, agarra la correa. Entonces con la correa la ahorcaban. Lógicamente, terminaba con esos signos, pues después de mantener relaciones sexuales. En una ocasión, mantuvieron esas relaciones sexuales y lo que hizo el sujeto es irse a la ducha y cometió el más grave error que nadie debe cometer. ¿Saben ustedes cuál es el más grave error que cometió? Dejar su celular sin clave. ¿Qué es lo que pasó? Ella ingresó a ver los mensajes y adivinen qué encontró en los mensajes. ¿Qué encontró en los mensajes? Que no era la única persona con la que conversaba, sino conversaba con otras personas más. Entonces, ¿qué es lo que dijo la chica? ¿Qué hago? Porque le acabo de descubrir en flagrante. Acá están los mensajes. Mientras que él se está duchando y todo ello, ¿no? Entonces dijo, si yo lo enfrento, si yo le digo, acabo de leer tus mensajes, me va a responder con una frase que es bastante típica, a pesar que sea evidente. ¿Cuál es la respuesta típica cuando tú te ves descubierto en una situación? ¿Cuál es la frase típica, doctor, que una persona dice cuando se ve descubierto en una situación como tal? Ahí están los mensajes, ¿y qué le va a decir? Déjame explicarte, porque no es lo que... ¿Cuál es la frase, doctores? No es lo que parece. No es lo que piensas. Pero acá le estás diciendo que eres mi amor, eres mi vida. Recuerdo la noche de pasión que hemos tenido. Déjame explicarte, son las letras de una canción. Pero quiere una canción, pues. Claro. Entonces la chica dice, si yo lo enfrento, si yo le digo, me va a negar. ¿Qué voy a hacer? Piensa, el chico trabajaba en una institución del Estado. Entonces digo, mejor lo denuncio. Lo voy a denunciar ahorita. Porque si lo enfrento no va a decir nada. Entonces va a tener que pagar por lo que me acaba de hacer. Se va corriendo y denuncia, va llorando y dice, he sufrido violación por parte de fulano de tal.
Es cierto que mi pareja hay una vinculación, pero yo no quería estar con él, me obligó a tener relaciones. Pasa el examen médico legista y encontramos, doctores, lo que viene a ser defloración. Pasa el examen médico legista, encontramos lesiones. ¿Y qué lesiones creen que ustedes encuentran, doctores? Pues equimosis, moretones, rasguños. ¿Y qué encuentra en el examen médico legista? Que la persona tenía un surco acá en el cuello. Y que se encuentran huellas de que había sido estrangulada. ¿Qué determina el fiscal? No solamente hay violación, sino que hay tentativa de feminicidio. Tentativa de feminicidio, doctores. No solo la violó, la quiso matar. Si tú fueras abogado defensor, ¿cómo la defiendes? ¿Cómo defenderías al sujeto? ¿Qué harías? A ver, si alguien quiere participar, si alguien se dedica al litigio, etcétera, ¿cómo defiendes a este señor? ¿Cómo lo defiendes? Dime, ¿cómo lo defiendes? ¿Qué haces para defenderlo? El examen médico legista está arrojando golpes aquí, etcétera, y hay huellas en la mano, en el cuello, y hay lo han ido ahorcando con una correa. Hay surcos. ¿Qué harían? A ver, tengo a César, ¿no? A ver, levantó la mano César. Si lo habilitamos, por favor. O sea, César, pero también los demás doctores que hay que participar, ¿ah? Aparte de César, está participando, hay que ver quién más participa. Doctor, lo escucho. A ver, doctor, en estos casos normalmente, doctor, de violación, cuando vas por la parte investigada, es muy, pero muy tedioso y muy obligatorio que hay que participar, doctor, o hay que enfrentar esa defensa con una pericia de parte, Ujú, quizás médico legista, ujú, psicológica, y lo que es muy importante, doctor, es la pericia psiquiátrica, porque a veces la Dictifor, bueno, del Ministerio Público está muy copada, son muy pocos psiquiatras, pero es muy importante trabajar con una pericia psiquiátrica. Muy aparte que si el caso, pues, o investigado hay que demostrar que tenían relaciones y era masoquista, hay que reunir las pruebas suficientes, una conversación, no sé, tantas cosas que pueden surgir entre parejas. Pero yo creo que acá puntual es la pericia psiquiátrica. ya, ok. ¿Algo más? ¿Alguien más? Muy bien, la participación del doctor César. Doctores, ustedes saben que pueden levantar la mano y formular realizar sus participaciones, ¿ah? Aparte del chat, yo prefiero que sus participaciones de ustedes, así como el doctor César, sean por audio. Muy bien, así, con audio, para mayor interacción, pues, doctores. Si no, yo hablo solo, triste, deprimido, pero cuando ustedes participan, ya los puedo sentir lejos y cerca a la vez. Muy bien, el doctor Juan, lo tengo, el doctor Juan. Y luego, ok, muy bien, ahí están participando. Ok, adelante, doctor. Doctor, muy buenas noches. Saludos de Oxapam, papá. ¿Qué tal, doctor? Doctor, tal como usted ha puesto el caso, Ujú, si es la propia víctima la que, bajo su consentimiento, ujú, permitió esas relaciones sexuales bajo masoquistas o sadomasoquistas, ¿no? ujú, Es decir, la propia víctima se expuso al peligro, ¿no? ujú, Creo que puede plantear la parte investigada una excepción de improcedencia de acción ujú. en la medida que habría una autopuesta en peligro, pues fue la propia víctima la que aceptó tener las relaciones sexuales Ya, con esas condiciones o violencia y no fue en sí ok. un acto involuntario, ¿no? Excelente, doctor. Y Muy que bien, muchas generaba gracias. justamente sus propias lesiones. Gracias. Muy bien, gracias, doctor Juan. Tengo a Kenny Gil Rojas. Adelante, doctor. Aló. Sí, profesor, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, sí, se lo escucha. ¿Qué tal, profesor? Ya, desde mi perspectiva, yo creo que, bueno, he podido ver antes temas parecidos, ¿no? Ujú, Y tengo entendido que en casos de violaciones, sea menor o mayor de edad, siempre la víctima pasa por lo que es cámara Gesell, ¿no? ujú, Entonces, dado el caso que usted propone, si bien podemos entender de que existe quizás una situación
una situación subjetiva, ¿no? Porque obviamente aquí, la chica, Ujú, por esa situación en la que encontró, pues, ¿no? Al varón, pues, que tenía quizás otra relación. ujú. Entonces, en cámara GESEL, al momento de establecer las preguntas y hacerle el interrogatorio, podríamos quizás evidenciar la incredibilidad subjetiva, ¿no? Ujú. Porque, o sea, en realidad existe cierta razón intrínseca que motivó pues a la chica a presentar su denuncia, cuando en realidad nunca existió tal violación, ¿no? Porque en el fondo se trató de un consentimiento por parte de ella, pues. Excelente, doctor. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces, yo le voy a contar. ¿Saben ustedes qué pasó en primera instancia? En primera instancia lo condenaron por concurso de delitos, tentativa de feminicidio, violación. O sea, no solamente lo quiso violar, sino la quiso matar. No la quiso matar. Prueba de ello, los surcos en el cuello y demás situaciones. Y dentro de los mensajes de texto, un día antes o horas antes habían discutido. O sea, lo que suele suceder a veces en algunas relaciones, ¿no? Te discutes en la mañana, a la hora, y luego te estás reconciliando así. Y había un mensaje de texto donde se discutían. Es más, en varias ocasiones él había dicho la típica frase, si no eres de mí, no eres de nadie. Entonces, todas esas cuestiones habían sido valoradas en primera instancia para más la declaración de ella para denotar de que ella no quería tener nada con él, ¿no? Y que los sucesos se habían dado en el departamento de ella y que él había venido, bueno, no pensaba que iba a configurarse esa situación, para imputarle, mejor dicho, esa responsabilidad. En primera instancia lo condena por ello, por violación y por el contexto de tentativa de feminicidio. Pero en una segunda instancia se hace una valoración respecto a lo que no se había hecho en la primera instancia concerniente al perfil que tenía la víctima, como algunos lo han señalado. En ese perfil de la víctima arrojaba comportamientos posteriores a la relación que no denotaban, lógicamente, una situación postraumática producto de un hecho de violación, sino todo lo contrario, evidenciaba contextos de satisfacción. Y dentro de ese mismo perfil se estableció que era una persona que disfrutaba esas situaciones y dentro del mismo contexto posteriores de nuevos mensajes se evidenciaba donde ella le decía, yo quiero que me ahorques, que no solo con las manos, sino también con la correa. Y precisamente ese examen médico legista cuando se arrojó, esos surcos eran producto de que sí, efectivamente, él la ahorcaba sin la intencionalidad de matarla, ¿no? Pero era porque ella lo consentía. Y eso se demostró en segunda instancia, se revocó la sentencia de primera instancia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que en esos contextos, solamente de cuestiones iniciales que les he señalado, porque no vamos a profundizar en el tema de violación, pero cómo es que esas situaciones probatorias pueden evidenciar para que en una primera instancia se pueda condenar a un individuo o se pueda absolver? Ahora, todo lo que yo les he señalado, lógicamente deviene, doctores, del análisis de la teoría del dominio del hecho, que son comportamientos por un hacer, por un realizar algo, por un ejecutar algo. Son comportamientos por parte del sujeto activo que busca lesionar un bien jurídico tutelado por un hacer, por una acción. Y todo ello, doctores, vamos a ver, acá nos dice, pero de tanto ahorcamiento podría pasarse la mano. Ya, lo que hace la doctora Gisela, ¿no? Es una pregunta bastante interesante y yo les voy a, en base a lo que, o más que pregunta, un comentario. En base a ese comentario yo te pongo la siguiente situación. ¿Qué pasaría eh, donde la víctima le dice, ahórcame, ¿no? Entonces él dice, ya te voy a ahorcar. Ella dice, ahórcame más, ¿no? Hasta que me ponga morado. Entonces él le va ahorcando, ahorcando, y ella le dice más, y le ahorca más fuerte, ¿no? Y se le pasa la mano y se muere. Pregunta, pregunta sencilla, ¿hay dolo o hay culpa? ¿O hay una situación deliberada de un consentimiento expreso y no hay nada? ¿Qué tendríamos, doctores? ¿Dolo o culpa? ¿O no hay nada? Dolo no habría, ¿cierto? Pero si la está ahorcando. Pero el ánimos que tenía era de matarla o de darle placer, entre comillas, producto de la propia satisfacción que ella le pedía.
Entonces no habrá un contexto de grado de intencionalidad en el contexto del dolo, pero sí veremos situaciones en mérito a los contextos naturalmente de la culpa. Y la culpa, como ustedes saben, es el criterio de la negligencia y demás factores que debemos evidenciar o que se evidencian o se tienen en cuenta. Ya culpa sería, bueno, al margen de la culpa consciente, no creo que sea dolo eventual, obviamente. Pero bueno, todos estos doctores son a través del dominio de la acción. Ahora vamos a ver, miren, que acá el sujeto activo no tiene una condición especial, a excepción de algunos tipos penales como el aborto terapéutico y demás, pero luego tenemos, doctores, otra teoría muy importante que está relacionado a la teoría de infracción del deber. ¿Ya? Existe acá otra teoría. Ya no dejo de lado la teoría del dominio del hecho. Voy a hablar brevemente nomás sobre esta teoría. En la teoría, doctores, pregunta, en la teoría de infracción del deber, ¿quiénes son los sujetos cualificados? ¿Quiénes son los autores en la teoría de infracción del deber? Y el garante, pero estamos hablando del sujeto con condición especial. ¿Quiénes son los sujetos con condición especial? Sujeto con condición especial. El artículo 456, si la memoria no me falla, del Código Penal, la infracción del deber está relacionado a sujetos con condición especial. Y los sujetos con condición especial solamente son aquellos, ¿cómo se denomina, doctores, los sujetos con condición especial? Funcionario, ojo, funcionario, o puede ser un servidor, son los únicos sujetos que tienen la condición especial. Funcionarios y servidores. Y a ellos no se les analiza a través del dominio del hecho. Por ejemplo, si el alcalde municipal coge los caudales valorizados en 50.000 soles. Reitero, coge los caudales valorizados en 50.000 soles, lo coge, lo tiene en su poder, realiza un dominio de la acción o realiza una infracción de un deber funcional, doctores. Nuevamente, para quienes están ingresando recién, tengo al alcalde de la municipalidad que coge la suma de 50.000 soles y lo tiene en su poder. También 50.000 soles. El coger en su poder estos 50.000 soles denota un dominio de la acción o denota una infracción del deber, doctores. ¿Qué denota? ¿Dominio de acción o infracción del deber? A ver, ¿dominio de acción o infracción del deber? En el caso del alcalde. ¿Por qué no dominio de la acción si coge el billete y lo tiene en su poder y se retira? ¿Por qué no podría ser dominio del hecho? ¿Quién me explica o quién? A ver, doctor, y como pregunta en la clase, vamos. ¿Por qué no podría ser dominio de la acción y por qué tiene que ser infracción del deber? Ahí lo voy leyendo, vamos. Gisela me dice, si un servidor de MINSA utiliza su función para... Ya, no, pero yo les estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué es un funcionario? Claro, porque acá si bien es cierto, yo puedo ver que el alcalde coge el billete y lo tiene en su poder. Fácilmente yo podría decir que a mí me parece que ahí existe un dominio de la acción. Y no sería descabellado pensar eso de todas maneras, doctores, Pero el alcalde, como ustedes muy bien lo han establecido, él tiene que regir su conducta en base a alguna norma o una infranorma institucional. Es decir, él posee un cargo de funcionario del Estado y tiene que regir su comportamiento en base al cargo que esta persona puede tener. El no realizar ello, lógicamente, va a denotar una infracción de un deber funcional, a la cual se denomina infracción del deber. ¿Ya? Así se denomina. Los criterios de infracción del deber. Por eso es que no lo analizamos con el dominio del hecho, a pesar que, lógicamente, sabemos que dentro de un contexto de infracción del deber
necesariamente existe un dominio de una acción. ¿Ok? Muy bien. Pero bueno, en esta noche no vamos a hablar de infracción del deber, sino vamos a hablar de algunas cuestiones del dominio de la acción, y para ello vamos a irnos a las PPTs, nos vamos a las diapositivas. Pregunta, doctores, ¿logran ver las PPTs? ¿Me confirman? ¿Sí? ¿Visualizan, no, doctores? ¿Pueden ver? Sí, doctor, se puede visualizar. Ahí están, doctores. ¿Están despiertos, doctores? O ya hemos llegado a la hora prácticamente de clase. Voy a pasar lista, ¿ya? A ver, todos los que están despiertos en la clase, levanten la opción con la manito, levanten su mano. Los que están dormidos, obviamente no van a levantar. Tienen ustedes una acción que es levantar la mano. Los que están despiertos en la clase, ustedes levantan la mano. Mira, ustedes son 78 participantes y solamente tengo 14 que han levantado la mano. Entonces yo creo que solamente los 14 están en la clase. Ah, muy bien. A ver. Y si no, en el chat, todos los que están presentes en la clase, en el chat, díganme yo. A ver, todos los que están presentes en la clase, digan yo. De paso, ahí paso lista. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Tenemos Pablo, Joel, César, Julio, Pamela, Nieves, Ovidio, Edinson, Carolina, Joel, Orlando, Oscar, Carlos Daniel. Ah, están ahí, ¿no, doctores? Claro, como no los veo, yo no sé si están ahí presentes, si están dormidos. Aquí estamos, profe, me dice Pamela. Muy bien, Pamela. Ok, entonces pueden ver acá autoría y participación. Yo les he hablado algunas cuestiones interesantes respecto a los temas de autoría y participación, pero vamos a irnos acá a las PPTs. Autoría y participación. Pregunta a autores de pregrado. ¿Quién es autor de un delito? Pregunta de pregrado, ¿ah? ¿Quién es un autor de un delito? Ya hemos hablado por eso hace un momento de lo que eran los elementos de la teoría del delito: conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Pero ¿quién será el autor de un delito? ¿Quién es el autor? ¿Quién realiza la conducta criminal? Por supuesto que sí, ese es el autor. No dice. Por ejemplo, en el derecho penal, la autoría recae en quién o quiénes realiza por sí mismo o por medio de otra persona con un hecho criminal. Será autor quien realiza el tipo penal. En buen cristiano, es autor de un delito aquella persona que lesiona un bien jurídico tutelado o lo pone en peligro. Puestas en peligro los bienes jurídicos tutelados o lesiona y los propios bienes jurídicos tutelados existentes. Me habla del contexto de quién viene a ser autor del delito. ¿No? Él es el autor del hecho criminal, es el autor del delito, ¿o no? Claro, porque ahí ingresa siempre, para yo señalar cuestiones de autor del delito, cada uno de los componentes, los elementos del tipo penal. Ahora, vamos a ver acá, siguiente diapositiva. Ya, esto ustedes deben saber. Pregunta, doctores, ¿existen tipos de autoría? Pregunta, ¿cuántos tipos de autoría encontramos? Pregunta en la clase, ¿ah? Pregunta seria, dicho sea de paso, porque a estas alturas nosotros debemos saber cuáles son los tipos de autoría. Doctores, ¿cuántos tipos de autoría encontramos? Alternativa A, 8, alternativa B, 9, alternativa C, 3. ¿Cuántos tipos de autoría encontramos, estimados participantes? A ver, vamos a ir. ¿Serán 8, serán 9, serán 3? ¿Cuántos tipos de autoría encontramos? ECO, como ustedes muy bien nos señalan, encontramos un total de 3 tipos de autoría. Vayamos a ver, pues acá. Miren ustedes, el primero de ellos, el autor directo, tenemos al autor mediato y tenemos a los coautores, ¿no? Lo recordamos, refrescamos esta cuestión de autoría, lo vamos a ver acá en la pizarra. Entonces, aquí vamos a ver, doctores, miren con lo que les voy a señalar, ya que están ustedes despiertos, parece que habían quedado dormidos, pero veo que están despiertos. Entonces acá nos toca hablar del contexto de autoría y participación. Así, participación. No hablo del contexto de autoría y participación. Bueno, vayamos pues ahí. Hemos hablado que existen 3 tipos de autoría y hablo primero de la autoría directa. ¿Cómo es la autoría directa, doctores? ¿Cómo entendemos la autoría directa?
En la autoría directa siempre va a estar relacionado el famoso contexto del iter criminis. Ponemos 20 a quien me dice qué significa iter criminis, doctores. ¿Qué es el iter criminis? El iter criminis es conocido también como ¿qué, doctores? Como camino del delito. Camino del delito o conocido también como iter criminis. El iter criminis tiene una famosa fase interna no punible y tiene una fase externa de contexto de punibilidad. La fase interna está relacionado al pensamiento y el pensamiento no delinque. Si yo digo, por ejemplo, ojalá que el profesor Emerson se resbale y se caiga y se rompa el brazo, y ustedes se van pensando eso, ojalá que se caiga, ¿van cometiendo un delito o no? Si ustedes dicen quiero conquistar hoy el mundo, para eso voy a robar los millones y millones de soles que existen, lo vas pensando, lo vas idealizando, el pensamiento no delinque. Lo que pensamos recae en el fuero interno y eso no es punible. Lo que pensamos recae, como les digo, en el fuero interno y eso no deviene en un cuadro de punibilidad. Ese es el fuero interno. El pensamiento no delinque. En cambio, la fase externa ya es la fase de materialización, en fase de ejecución. Ahora, ¿cómo esto lo interpretamos en el contexto del autor directo? Piensas y ejecutas. Pablito piensa en robar y roba. Pablito piensa en matar y mata. Pablito piensa en hurtar y hurta. Pablito piensa en cometer cualquier delito, lo piensa y lo ejecuta. Ese es el autor directo. Quien no solamente se quedó en el fuero interno de la ideación, sino quien ejecutó el hecho criminal. ¿No? Ese es el autor directo. No hay muchos problemas en realidad, porque cuando hablamos de autor directo siempre nos van a decir el autor directo es quien tuvo el dominio de la acción. El autor directo es quien realizó el movimiento corpóreo de la acción. Ese es el autor directo, quien pensó en la realización del hecho criminal y ejecutó la realización del hecho criminal. Él es el autor directo del hecho punible, ¿no? Entonces, ahí no hay mucho problema. La problemática quizá recae cuando hablamos no de autoría directa, ya, y acá borro porque ese es un contexto del autor directo. Hemos dicho autoría directa, la persona que idea y ejecuta. Ya, idea, piensa, ¿no? Y lo ejecuta. En cambio, luego tenemos el otro tipo de autoría, que es la autoría mediata. Yo les voy a poner un ejemplo en el contexto de autoría mediata. ¿Ya? Doctores, ¿cuál es su plato típico? O sea, ¿qué prefieren, doctores? ¿El pollo a la brasa o el cevichazo? ¿Qué prefieren, doctores? Pollito, parte pecho con sus papitas chimichurri, ¿no? O su cevichazo, doctores. ¿Qué prefieren? ¿Pollo o ceviche? Pollito con papa, me dice Giselle. Carla, ceviche. Nicole, ceviche. Ceviche con chicharrón de pescado. Sanabria, ceviche. La gran mayoría me dicen ceviche. Entonces yo tengo acá, les voy a poner un caso. Primero, el acontecimiento se dio en una cevichería. En esta cevichería, doctores, ahí está el cevichazo. El buen pez se llama, ¿no? El pescado se llama en la cevichería. Se encuentra pues José. Ahí tenemos a José en la cevichería. Está comiendo su rico cevichazo con su trío marino o su ceviche de conchas negras. Ahí está que come pues ahí nuestro estimado amigo José. Comiendo su ceviche. Van por acá, por allá. Excelente. Magnífico. ¿Y qué es lo que hace José?
se da cuenta que al ladito había una mesa donde una señora se retira y olvida su celular y su billetera. No sabemos qué había pasado, pero la señora sale rápido del lugar. Entonces José ve que han dejado una billetera. Hay una billetera y han dejado un celular. El iPhone 16 creo ha salido, ¿no? Hay un nuevo iPhone que ha salido, no sé cómo se llama, pero ese iPhone lo deja. El 16 creo se llama. Entonces ahí aparece pues un chico, un jovencito aparece en escena. Voy a poner jovencito. Vamos a poner un nombre. Este jovencito se llama Pablo. Pablo Mármol. Entonces Pablo Mármol ingresa vendiendo caramelos, caramelos, caramelos. ¿Quién quiere mi caramelo? Entonces José le dice, ven, ven. ¿A cuánto está tu caramelo? 2 por 2 soles. Ya, no te preocupes. Yo voy a comprar tu caramelo. Un favor, pásame ahí la billetera y pásame el celular. Y él le dice, señor, ¿dónde? ¿Dónde? El que se encuentra ahí, pásame. Entonces Pablo le dice, no está bien. Se va a la mesa, coge la billetera y coge el celular y le entrega a José. Pregunta, ¿quién tuvo el dominio de la acción? Pregunta, ¿quién tuvo el dominio de la acción? ¿Nuestro amigo José o Pablo? ¿Quién tuvo el dominio de la acción, doctores? ¿José o Pablo? José Malandro dice, no es José Malandro, es Mármol. Gisela. Está bien activa Gisela. Pero ¿quién tuvo el dominio de la acción? ¿Pablo o José? ¿Por qué no tiene el dominio de la acción José? Pero muy bien, antes que me responda. Ya, ustedes me dicen que tuvo dominio de la acción Mármol. ¿No? Pablo Mármol. ¿Por qué Pablo Mármol? Porque cogió pues el celular, porque cogió pues la billetera, entonces lógicamente va teniendo el dominio de la acción. Entonces la pregunta es, si él cogió la billetera, si él cogió el celular, él tuvo el dominio de la acción, entonces, ¿autor del delito? ¿Autor del delito, doctores? No. ¿Pero por qué no es autor del delito si él acaba de coger el celular? Si acaba de coger la billetera, ¿por qué no es autor del delito? ¿Quién me dice lo ponemos 20, doctores? ¿Por qué no es el autor del delito? Ya, está bien, usted me dice no es autor del delito, pero tendrá que decirme por qué. Porque para que uno obre en cuestiones de autoría, en el análisis de subjetividad, la persona tiene que actuar con un grado de intencionalidad dolosa para lesionar un bien jurídico tutelado. Acá nuestro amigo Pablo Malandro, como dice Giselle, no tenía pues la intencionalidad de cometer el hecho criminal, ¿no? Porque sencillamente él cogió porque confió en lo que le dijo José. Entonces, ¿quién será autor? José. Y yo les pregunto, ¿cierto? O sea, para ustedes entonces el autor es José o no? ¿O José también es inocente? Doctores, ¿José será autor o José será inocente? Ya, José. ¿Cierto? O inocente o culpable José, los escucho, los leo, mejor dicho. Ya, ustedes me dicen que es el autor del delito, pero yo te pongo un problema. Pero ¿por qué es el autor si no realizó nada? Si solo le dijo, pásame la billetera, ¿por qué es el autor? Si él no tuvo el dominio del hecho técnicamente, ¿por qué es el autor? Porque ¿quién ideó la realización del hecho criminal? ¿Pablito Malandro o José? Pues lógicamente quien ideó ello no es Pablo Malandro, sino es nuestro amigo José. José dijo, mira esta situación. Ya he visto, voy a utilizar lo que se denomina instrumento de por medio, por ende se le llama el autor mediato, conocido también, doctores, como el hombre de atrás, o en alguna jurisprudencia comparada nos dicen el autor intelectual del hecho criminal.
Entonces es quien finalmente ideó la realización de un delito. No es necesario. Doctores, no se vayan, no abandonen el bote, doctores. Todavía tenemos para rato, doctores. Hasta solo se han quedado los fieles, ¿ya? Los demás nos han sacado la vuelta ya. Así es, pues, a veces. Ya, muy bien. Entonces tenemos ahí, doctores, ahí están presentes, ¿no? Los sobrevivientes. Bueno, entonces, ¿en qué nos habíamos quedado? Ya me olvidé, me ayudan, doctores, ¿en qué nos habíamos quedado? ¿En qué ejemplo nos hemos quedado? En el autor mediato, muy bien, Carmen. En el autor mediato, estamos con ustedes, Alex. Ya, muchas gracias, Alex. Entonces, hemos quedado acá, pues, que lógicamente no es necesario, y eso lo hemos dicho, no es necesario la realización. Claro, que nos dice, porque Pablo no era autor del delito y sí José. Claro, lo que pasa es que José, si bien es cierto, no tiene el dominio de la acción, no realiza la acción del movimiento corpóreo, como nosotros podríamos señalar, pero finalmente es quien idea la realización del hecho criminal. Piensa en la realización del hecho delictuoso y utiliza lo que se denomina instrumento para la configuración de un delito. ¿Sí se recuerdan que cuando se habla de la autoría mediata en grupos organizados de poder, entonces el alto mando de las Fuerzas Armadas puede ordenar que otra persona ejecute la realización del hecho criminal? Entonces uno dice, pero ¿por qué le están procesando a él como autor del delito si no disparó ni una bala? Ah, excelente, porque los que dispararon fueron los miembros de las Fuerzas Armadas. No obstante, hemos tenido al alto mandatario quien ideó la realización de la ejecución del hecho delictuoso. Entonces a él le imputan obviamente un criterio de haber ideado la realización de un delito. ¿Ya? Muy bien. ¿Pablo tendría el grado de responsabilidad? A ver, es una pregunta seria, ¿no? Miren ustedes, doctores, nuestro amigo Pablo Mármol tendría, o Parmo Malandro, como dijo Giselle, creo que Giselle ya se fue de la clase, no la veo, pero fíjense ustedes, Pablo Malandro, ¿actuó con dolo? No actuó con dolo. ¿Él sabía lo que estaba realizando? No, entonces no se le puede imputar, pues, doctores, ninguna realización del hecho criminal. No puedo imputar, ¿ya? Entonces hablamos de la cuestión de autoría mediata. Vamos a ver. Ojo, doctores. Acá le voy a dejar, algunos me están pidiendo el tema de WhatsApp, si bien es cierto, está en el aula, pero igual yo les dejo acá mi número de WhatsApp, que es el que se encuentra aquí en la pizarra. Ustedes me pueden escribir, me dicen, profe, la PPT es de parte general, o sea, al margen de lo que ustedes van a tener, yo lo puedo proporcionar también unas PPT de parte general, y aquí ustedes tienen mi número de WhatsApp. 997-588013, ¿ya? Se me escriben, me dicen, profe, la PPT de parte general al 997-588013 y lógicamente se les va a remitir ello. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Estamos de acuerdo. Miren, yo les comento algo. ¿Han escuchado ustedes hablar el caso Avencia Mesa y Alicia Delgado? ¿Han escuchado, doctores? Yo sé que muchos de ustedes son súper jóvenes, tal vez quizá para aquellos tiempos no nacían, pero ustedes se recuerdan que al parecer, no voy a decir obviamente cuestiones ahí de grado directo, porque habría que repasar naturalmente lo que viene a ser el expediente, pero ustedes recordarán que al parecer Avencia Mesa con Alicia Delgado tenía una relación sentimental. Profes, ¿en serio? Sí, porque se entiende que el amor va más allá de los géneros opuestos. Uno podría amar sin razón de género y al parecer Avencia Mesa se había enamorado de Alicia Delgado, al parecer, ¿no? Y la cuestión es que como toda relación, que todo es bonito, hay un intermedio y tiene lógicamente su final. Al parecer Alicia Delgado ya no quería estar con Avencia Mesa y la típica frase, doctores, que seguramente ustedes lo conocen. ¿Cuál es la típica frase cuando una persona no logra aceptar un no como respuesta? Y cuando saben que se va a ir con otra persona. Si no eres de mí, no eres de... ¿Cómo es la frase, doctores? Si no eres de mí, no eres de... A ver, ustedes la saben. Seguramente en algún momento lo han dicho. Si no eres de mí, no eres de nadie. ¿No? Entonces, al parecer es un marco situacional que se habría dado y contrataron a Mamanchura. Y Mamanchura, pues, habría sido que ultimó a Alicia Delgado. O sea, finalmente quien la mató. Entonces uno decía, oiga,
Entonces yo tengo a quien va a ser autor intelectual a Vencia Mesa y voy a tener al autor material del delito a Mamanchura. Pero yo les pregunto, ¿eso es así? Les voy a contar un caso, miren, rápidamente, volvamos acá, bueno, acá les deja mi número, ¿ya? Pero volvamos al mismo caso, doctores, que yo les señalaba. Del típico caso del médico, miren con lo que le voy a señalar. Yo tengo al médico y tengo a la enfermera. Ok, mi amigo, el médico. Y tengo aquí, doctores, a la enfermera. ¿Ok? Resulta pues que aparece un paciente. Vamos a ponerle acá el nombre Guillermo. Entonces Guillermo llega por emergencia al médico. Entonces el médico reconoce a Guillermo y dice, este desgraciado que cuando yo estaba en la escuela, cuando yo estaba en el colegio me hacía bullying, me trataba súper mal, se burlaba de mí, mira cómo es el destino, ahora está llegando a mi consultorio herido. Entonces me voy a vengar de todas las maldades que me hizo. ¿Qué vas a hacer? Ok. Prepara una sustancia, una inyección letal. Prepara, doctores, una inyección letal. Y le llama a su enfermera y le dice, enfermera, acaba de llegar este paciente, creo que se llama Guillermo. Ponle la ampolla. Entonces la enfermera dice, ya doctor, lo voy a poner, le pone la inyección. ¿Y qué creen que sucede con Guillermo? Muere, fallece, se va al mundo de los capibaras. Muere Guillermo. La pregunta es, ¿quién tuvo dominio de la acción? ¿El médico o la enfermera, doctores? ¿Quién tuvo el dominio de la acción? ¿El médico o la enfermera? A ver, los leo. ¿Quién tuvo el dominio de la acción? ¿El médico o la enfermera? ¿El médico tuvo el dominio de la acción? Claro, el médico yo sé que preparó. ¿Realizó un movimiento corpóreo? Por supuesto que sí. Pero ¿quién finalmente realizó la acción final o la acción letal? ¿Quién realizó la acción final o la acción letal? La enfermera, doctores. La enfermera realizó la acción final. La enfermera realizó la acción letal. Entonces, ¿la enfermera tendría que irse presa o no? ¿Ponemos presa a la enfermera? ¿Por qué no va preso la enfermera? Porque la enfermera no tenía conocimiento, pues la enfermera. Entonces, ¿cómo va a ir presa si no tenía conocimiento? Entonces, la enfermera, ¿qué fue? Fue un instrumento. ¿Qué fue, doctor, la enfermera? Un instrumento, pues. Entonces, ¿a quién imputamos el delito? ¿Al médico? Porque el médico planificó la realización del hecho criminal, ¿o no? Por supuesto, entonces hay que imputarle al médico porque el médico ideó, ejecutó, ideó y ordenó, utilizó como instrumento a la enfermera para matar a Guillermo, quien era una persona que durante su juventud o su niñez le había hecho bullying y dijo, ahora es momento de que yo me vengue. Ah, ok. Pero yo te pongo la siguiente situación. ¿Y qué pasaría cuando el médico, fíjense con lo que te cuento, el médico mientras que va preparando la inyección letal, empieza a llorar el médico? Empieza a derramar lágrimas el médico porque se recordó que Guillermo le hacía bullying y que su infancia había sido triste por eso, e incluso su época del colegio. Entonces, mientras preparaba su antídoto letal, empezaba a llorar. Ingresa la enfermera y le dice, doctor, ¿por qué está llorando? Y le cuentan, lo que pasa es que él me hacía bullying, me trataba mal y yo he sufrido hasta ahora, en fin. Entonces su enfermera, como lo quería mucho, le dijo, este desgraciado, ¿y qué estás haciendo? Preparando un antídoto para matarlo. La enfermera le dice, yo mismo soy doctor,
Deme, yo le pongo la inyección letal y con ganas lo pone y se muere. Pregunta, ¿el médico autor intelectual y la enfermera autora material del delito? ¿Seguros? Fíjense con lo que le pregunto. ¿El médico autor intelectual y la enfermera autor material? ¿O existe un tercer tipo de autoría que está relacionado, doctores, a los comportamientos por conjunto? ¿Qué serían ambos? O sea, yo en el grado de un requerimiento acusatorio yo tendría que establecer y decir, no, lo que pasa es que él es el autor intelectual y lo que pasa es que él viene a ser el autor material, o la situación varía. Existe, pues, doctores, como en su momento hemos establecido el tercer tipo de autoría que se llama la coautoría, que no es otra cosa que los comportamientos en conjunto, ¿no? Entonces, el grado de participación que estos individuos van a tener es en grado de coautores del hecho criminal. Es en grado de coautores del delito. Coautores del hecho punible. Porque ese es el tercer contexto de la cuestión de la coautoría. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Qué caracteriza la coautoría, doctores? Los roles, no los Rolex, los roles. Por ejemplo, el asaltar un banco. Toda la persona cumple un rol. ¿Y cuál es un rol? La persona que lleva el vehículo, la persona que conduce el vehículo, ¿va cumpliendo un rol o no, doctores? O quien conduce un vehículo no cumple un rol. Cumple un rol. Vamos a tener al campana, al quien dan información por aquí, información por acá, información por este lado, información por el otro lado. Tenemos al campana, el que da información por aquí, por todos los lados. ¿Ese es el campana o no? ¡Claro! Y tenemos quienes van a ingresar al agente bancario, quienes lógicamente sacarán el arma, ¿no? Para asustar a las personas que se encuentran ahí. Y estará quienes se irán a la caja fuerte y se llevarán el dinero. Entonces, doctores, ¿quién comete el robo? ¿La persona que se fue a la caja fuerte y se llevó el dinero? ¿O imputamos a todos el marco de configuración de robo? ¿Todos o no, doctores? Claro, porque existe la figura de la coautoría. ¿Estamos? Existe el grado de configuración de la coautoría. Todos o nada, pues, doctores. Claro, se les imputa ese grado de coautores del delito. Muy bien, doctores. Ah, ya apareció Gisela, ¿no? Gisela es la que dijo este mármol malandro, ¿no? Gisela. Ah, está también la doctora Caticita, también está Janet también, doctores. ¿Ya? Ok. Perfecto, doctores. Muy bien. A ver, vayamos acá al contexto de, fíjense ustedes, las PPTs, ¿no? Vamos a volver al tema de las PPTs. Entonces, eso es lo que finalmente hemos estado señalando, doctores. En los tipos de autoría, como ustedes muy bien lo visualizan, autodirecto del hecho criminal, idea y ejecuta la acción del delito. Tenemos al autor mediato, que se vale de instrumento para la configuración del delito. Y tenemos aquí pues a los coautores, a los comportamientos en conjunto. Cada persona cumple un rol. ¿Ok? Siguiente, por favor. Mira, no, ya voy a poner. El artículo 23. El artículo 20. ¿Lo puedes mover también? No, allá. El artículo 23, doctores, nos habla autoría mediática y coautoría. Y luego ya lo encontramos nosotros definido dentro del marco del Código Penal, porque lo que a mí me establece en el artículo 23, el que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible. Reitero, el que realiza por sí mismo, yo, Johnny Pacheco, o por medio de otro el hecho punible. Entonces estamos hablando de los autores mediatos y lo que cometen conjuntamente. O sea, hablamos de los grados de coautoría del delito. Pero en esos tres tipos de autoría que establece el artículo 23 del Código Penal, me dice que la represión del marco de punibilidad para esta infracción
¿no? Están reprimidos con la pena establecida para el marco de la infracción punitiva, lógicamente, cualquiera sea el marco del delito que se le puede imputar, ¿no? Y el artículo 24 del mismo Código Penal me establece que el que dolosamente determina a otro a cometer el hecho punible será reprimido con la pena que corresponde al autor, ¿no? Luego vamos a hablar de los criterios, lógicamente, de los matices de la complicidad, ¿ya? Entonces, acá tenemos el famoso cómplice del delito. En los factores deductores importantes de los grados de complicidad, vamos a poder encontrar nosotros, cuando nos encontramos ante quien es denominado cómplice primario del hecho punitivo y quien finalmente vendrá a ser también doctores cómplices secundarios. Lo que en el contexto de la norma, en todo caso, nos habla del grado de la complicidad primaria y nos habla también del factor de la complicidad secundaria. ¿Ya? Muy bien, se apagó la TV. Ahí nos están boicoteando, creo, doctores. Bueno, igual no se preocupen porque voy a utilizar la pizarra. Miren, mientras que arreglemos ahí este pequeño impasse, ¿no? Bueno, por eso es importante hablar de los matices de la complicidad. Bueno, hemos dicho que bajo los criterios de la complicidad, porque dejo de hablar del tema del autor, no hablo del autor de la comisión del hecho punible o hecho criminal, sino te empiezo a mencionar a quienes van a ser los cómplices del delito. Si te hago mención a los criterios de la complicidad, yo te empiezo preguntando que vamos a encontrar al famoso cómplice primario y vamos a encontrar también al famoso cómplice secundario. Entonces yo tengo complicidad primaria por un lado y por el otro lado, lógicamente, te voy a hacer mención de lo que viene a ser la complicidad secundaria. En ambos casos, dentro de la misma figura existente del iter criminis, o conocido también como camino del delito, vamos a ver que dentro de los dos fueros existentes, porque yo puedo tener un famoso fuero interno del hecho criminal, y tengo lógicamente también un fuero externo del hecho criminal. ¿Qué es lo que yo voy a encontrar? ¿Dónde creen ustedes que va a tener grado de participación el cómplice? Lógicamente no solamente en el fuero interno de la realización del hecho punible, pero lo que pasa es que en el fuero externo no va a participar en el grado de ejecución del delito. Porque si existiera participación, doctores, en el grado de ejecución del hecho criminal, no sería cómplice del delito. Todo lo contrario, se estaría convirtiendo, estimados participantes, en coautor del delito. Sería coautor del delito. No tendríamos grado de complicidad, tendríamos grado de ser coautor del hecho criminal. ¿Ok? Muy bien. Pero fíjense ustedes algo bastante interesante que desde luego debemos tener en cuenta. El aporte, porque cuando nos habla del cómplice, el Código Penal nos dice que cómplice es quien auxilia al autor. Ustedes han escuchado hablar de esa terminología de auxiliar al autor, que no es otra cosa que facilitar al autor el desarrollo del hecho criminal. A eso nos habla el grado de facilitar al autor la realización, doctores, del hecho criminal. A través de algún aporte, de darle un dato, por ejemplo. Miren, ¿cómo no? Yo podría evidenciar, si yo tengo un presunto delito que podría ser secuestro, entonces tengo a quienes lógicamente desarrollan sí la ejecución del hecho criminal, pero yo podría tener a la persona que dé una información, por ejemplo, un ex personal de seguridad de alguno de los exfuncionarios del Estado a quien estas personas quieren secuestrar. Entonces, el aporte de información que va a dar él será una información vital como para poder saber dónde vive, a qué hora vive, cómo es la forma de su casa y demás contextos, y ahí tendremos los grados de la esencia de la complicidad primaria. ¿No? Tendremos, doctores, como yo les hago mención, los criterios fundamentales de lo que viene a ser el cómplice primario del delito, cuyo aporte debiera ser esencial, pero que no llega al marco de configuración en la ejecución propia del delito porque lo convertiría en coautor del hecho criminal. Y luego tenemos
el cómplice secundario, cuyo aporte, si bien es cierto, es vital, como todos los aportes que puedan dar, pero que también sin cuyo aporte no sería necesario los grados de configuración del hecho delictuoso, ¿no? Entonces vamos teniendo ese contexto de grados de variabilidad, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a seguir. ¿Podemos ver las PPT? Sí, ¿no? Ok, ahí están los doctores. Ok. Ojo, doctores, ya estamos llegando a la parte final y ustedes saben que pueden ir formulando sus preguntas, porque en el grado de preguntas vamos a ir atendiendo pues todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Y entonces hemos visto estos grados, y hemos visto la coautoría, participación e instigación. Vayamos acá un poco al contexto de análisis de la participación. El partícipe, lo que yo les hablaba, los criterios lógicamente de complicidad, es partícipe el que contribuye a la realización del hecho del otro. Ese es el partícipe, quien contribuye a la realización del hecho del otro, no tiene el dominio del hecho que solamente le corresponde lógicamente a quien va a ser el autor del delito, a quien realice el hecho criminal. Ese viene a ser quien tiene partícipe de la configuración del marco tipológico. En cambio, la otra figura totalmente diferente es cuando hablamos de los criterios de la instigación. Fíjense ustedes, doctores, que cuando hablamos de estos factores esenciales de la instigación, que no es otra cosa que el agente provocador, que el que a sabiendas, lógicamente como agente provocador, sabe de la realización del hecho criminal, teóricamente nos establece el siguiente marco situacional. Me dice, el hecho de provocar a un tercero la decisión delictiva. Provoco, genero el marco situacional para que se configure esto. Entonces el instigador puede recurrir a una serie de comportamientos que a continuación lo vamos a señalar. Por ejemplo, ¿cuál podría ser su comportamiento? El instigador puede recurrir a ruegos, ofrecimientos de recompensa, aprovechamiento de sentimientos, violencia, amenaza, abuso de autoridad, entre otros contextos situacionales. ¿De acuerdo? Entonces, quien instiga amenazas, ruegos y demás comportamientos para que finalmente el ejecutor del delito lo realice como tal, ¿no? Todo este marco situacional es importante. El artículo 24. El que dolosamente determina a otro a cometer el hecho punible será reprimido con la pena que corresponde al autor. Eso es algo bastante interesante porque el instigador puede tener la misma pena que el grado del autor. De hecho, en los contextos de complicidad. Es más, existen situaciones donde el cómplice tiene más agravantes que el autor del hecho criminal. Entonces, finalmente, el cómplice termina siendo, pues, doctores, teniendo la mayor pena de reproche de punibilidad. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien. Mención aparte, a propósito de estos contextos, es hablar de la autoridad mediata en grupos organizados de poder. Yo les voy a mencionar esa situación de cómo se establecen grupos organizados de poder y vamos a dar lectura a continuación, porque ¿qué es lo que me dice? Son aquellos que tienen la capacidad de influir en la toma de decisiones políticas y económicas de un país. Estos grupos pueden ser formados por empresas, sindicatos, partidos políticos, grupos religiosos, entre otros, me dice, ¿ya? Y en algunos casos estos grupos pueden tener una gran cantidad de poder y pueden influir en la política y la economía de un país. Por ejemplo, en algunos países los sindicatos tienen una gran cantidad de poder y pueden influir en las decisiones políticas y económicas del gobierno. Entonces, aquí las cuestiones de coautoría no son, o de autoría mediata no son como en los típicos casos que anteriormente he señalado. Aquí estamos hablando de grupos que lógicamente en base al cargo que ellos ocupan dentro de diferentes instituciones del Estado, les permite tener un mayor margen decisorio. Ahora, sigamos aquí. También vamos a establecer que existe, pues, bueno, esto es la teoría de infracción del deber, ya lo hemos señalado, y se acuña siempre a Gunther Jacobs o Claude Roxin estas cuestiones. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien. Hay algo bastante interesante y con esto casi llegando casi a la parte final. En los delitos de función o en los delitos contra la administración pública se suele señalar, doctores, lo siguiente. Una teoría bastante interesante como viene a ser la teoría de la ruptura del título de imputación.
Porque también existe otra teoría que viene a ser en la teoría de la unidad del título de imputación. Si yo hablo de la teoría de la unidad del título de imputación, a diferencia de la teoría de la ruptura del título de imputación, en los delitos de función lo que se decía es que acuñemos mismos grados de reproche de punibilidad a quien viene a ser autor también del hecho delictuoso, así como al cómplice. Porque en su momento se decía no solamente hay que acuñar cuestiones de autoría a quienes son funcionarios y servidores, pero no hay que procesar en todo caso a quienes no ocupan esta condición especial. Lógicamente ese contexto varió porque hoy en día vemos que a través de la unidad del título de imputación se van a tener los delitos de función, reproche tanto quienes son funcionarios o servidores o conocidos como intranet o intranet y quienes vienen a ser los externos al Estado. Y que por el otro lado vamos a poder nosotros también hallar el título de la ruptura del título de imputación, precisamente porque lo que establece es que a quienes gozan de la condición especial como funcionarios y servidores, sí vamos a tener un reproche de punibilidad, a diferencia de lo que son los cómplices, y todo eso pues ustedes, doctores, lo van a tener dentro de estos materiales existentes. Muy bien, doctores, ahora sí, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Hemos llegado a la parte final de la sesión de clase. Pasamos a la ronda de preguntas y vamos a responder todas las inquietudes que puedan tener ustedes, doctores. Muchísimas gracias a Juri.p. Y ojo, ustedes pueden participar también con el audio, que sería muchísimo más dinámico, porque yo sé que ustedes tienen preguntas ahí, pero de preferencia las preguntas a mano abierta para que podamos tener una mejor interacción. Gracias. Muchas gracias, profesor, por esta gran ponencia y en este sentido vamos a pasar a la ronda de preguntas, estimados participantes. Recuerden que pueden realizar su pregunta en forma escrita y en forma oral, levantando la mano previamente. Voy a pasar a leer algunas de las preguntas más resaltantes relativas al tema expuesto, con la finalidad de que el doctor absuelva cada una de estas incógnitas. La primera pregunta, doctor, viene a ser la siguiente. Doctor, ¿cuál es el alcance de la responsabilidad penal del autor mediato en los casos de delitos cometidos a través de personas jurídicas? Ya, es una pregunta bastante interesante cuando nos empiezan formulando la responsabilidad del autor mediato en el caso de empresas jurídicas, ¿no? Lo que hay que ver ahí es que en el caso de nuestra legislación nacional, las empresas jurídicas técnicamente no tienen un reproche en condición de autores de un hecho criminal, no son autores de un delito, ¿no? Tienen una responsabilidad accesoria, que podría ser la clausura de la empresa, la suspensión de la empresa momentáneamente, alguna amonestación, alguna multa. Entonces, quienes sí van a asumir grado de responsabilidad es quienes forman parte de la empresa y ellos pueden tener al directorio, al gerente general y demás personas que lógicamente van a ocupar cargos de dirección dentro de la empresa. Estas personas que tienen dicho marco de dirección lógicamente sí podrían utilizar los órganos del Estado, ¿no? De institucional, la empresa privada, para la comisión de algunos hechos criminales. Pero digamos que este marco situacional a veces deviene en ser, en el caso nacional por lo menos, no una configuración de medio de coautores o autores mediatos, sino el grado de responsabilidad siempre será en título de autores del delito. A diferencia de España, donde sí ahí podemos ver cuestiones de autorías mediatas, porque utilizan empresas para la comisión de hechos criminales. Pero como les digo, eso ya es una consonancia diferente. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. La siguiente pregunta nos indica, doctor, ¿sería autor o cómplice la madre que permite la violación sexual de su menor hija? Eso es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque el hecho de permitir y sabiendo de la configuración de un delito, podríamos estar más bien a ella como parte de un delito de encubrimiento, ¿no? La madre podría ser autora del delito de encubrimiento real. ¿Cuándo podría ser grado de cómplice? Cuando permite que el autor ejecute, digamos, una acción de violación y la madre le proporciona algún objeto, ¿no? O cuando la madre le da algunos datos de dónde le puede encontrar a su hija, o en qué momentos ella finalmente se va a retirar del lugar, que más que cómplice lo haría coautora en cierta medida del delito de violación. Entonces yo más veo en esa situación un tema de encubrimiento real por parte de la madre.
Perfecto, profesor. Muchas gracias por su respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta. Viene relacionado a un tema doctrinario. Nos indica, doctor, ¿cuáles son las críticas más relevantes a la teoría del dominio del hecho y qué alternativa se propone para superar estas limitaciones? Lo que pasa es que en el caso de la teoría del dominio del hecho, digamos que más que una situación crítica, lo que nosotros tenemos es que diferenciar a los tipos penales especiales, ¿no? Dentro incluso del propio dominio de la acción. Tenemos dentro de ello lo que viene a ser el aborto terapéutico. A ellos no lo vamos a analizar a través de una infracción de un deber, sino lógicamente a través de un dominio de la acción, a través del autoaborto, quien vamos a tener a la madre como autora del delito. Entonces, fíjense, por ejemplo, doctores, en estas situaciones hay que profundizar más en el análisis de lo que vienen a ser los tipos penales especiales también a través del contexto de la teoría del dominio del hecho, pero cuya naturalidad, lógicamente, más que situación crítica, más bien es de ampliación. Yo particularmente creo que estas posiciones que en su momento de Gunther Jakob, Claude Roxin, respecto a lo que viene a ser el dominio de la acción, nos permiten sí ver estos precisamente tipos de autoría que hemos manifestado en esta clase. Autoría mediata, el autor directo, los coautores, cuya intencionalidad en el fondo es la comisión de hechos delictosos, y vamos a ver cómo a través del movimiento corpóreo pueden realizar acciones contrarias a normas. En el carácter procesal, a través de las vías de la reconstrucción de los hechos, también podríamos evidenciar criterios de movimiento corpóreo. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, profesor. Pasamos a la siguiente pregunta. John Muñoz nos indica una pregunta muy interesante. Doctor, ¿los títulos de imputación podrían variarse ya sea en primera o en segunda instancia? O complementando esta pregunta, ¿hasta qué estado del proceso penal se podría variar esos títulos de imputación? Lo que pasa es que el grado del título de imputación no tiene criterio, o sea, el fiscal lo que podría hacer cuando llega con un requerimiento acusatorio, tener una pretensión o una imputación primaria y una imputación secundaria. Por ejemplo, una imputación primaria podría ser criminalidad organizada y una imputación secundaria banda delictiva. Eso podría variar en la actividad probatoria, pero si por ejemplo solamente se va por organización criminal, ya no podría tener variación en banda delictiva. Va a depender en ese sentido mucho del contenido que posee el requerimiento acusatorio, ¿no? Solamente hasta el juicio. Entonces tenemos algunas reglas. Si en la acusación tiene dos cuadros tipológicos para acusar, lógicamente podría jugar con ello, pero si no lo tiene, sencillamente tiene que luchar con ese único tipo penal que está llevando. Ya no puede hacer variación. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Pasamos a la última pregunta. Nos indica, doctor, ¿cómo se podría determinar la autoría en delitos cometidos a través de Internet u otros medios electrónicos? Identificando a quiénes son los autores, de hecho, ahí tenemos una fiscalía bastante interesante que es la Fiscalía en Ciberdelincuencia, donde a través de CERCOP y demás instituciones, lo que se va a buscar es hallar a quienes se encuentran detrás, por ejemplo, de las máquinas y ver cómo a través de esos accionares determinamos a quiénes son finalmente los autores. El primer objetivo en reglas iniciales que uno va a tener es lógicamente identificar a quién o quiénes serían los autores, que por lo general a veces devienen a ser en cuestiones de bandas delictivas y en algunos casos organizaciones criminales. Lógicamente los grados de imputación que ellos tienen no son a través de autorías mediatas, sino son autores directos. De hecho, tenemos delitos informáticos donde nos establece quién a través del uso de un medio tecnológico, entonces ahí sí tenemos autores directos de la realización de hechos criminales. Muchísimas gracias, profesor, por haber respondido todas estas preguntas. Y ya, no viendo más preguntas en el chat de la sesión, damos por finalizada la misma agradeciendo a nuestro gran ponente del día de hoy. En nombre de Juris.p y de todos los asistentes, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al doctor Sergio Emerson Chávez Panduro por su magnífica presentación sobre el tema de intervención delictiva, autoría y participación. Ha sido un verdadero honor escucharlo nuevamente, doctor, aquí en su casa, Juris.p, en esta clase tan didáctica y tan interesante. Tal vez